seguir con un segundo módulo sobre esta capacitación de los primeros pasos en lo que es todo lo vinculado a la inteligencia artificial y modelos de lenguaje. Y está bueno que hayas puesto las reglas siguen vigentes, sobre todo el celular. Vamos a tener actividades en un momento del programa que nos van a llevar a reflexionar. Es un módulo que la segunda parte del módulo es va a dar ocasión a que nos juntemos en grupo, conversemos casos que le vamos a dar, y la idea no es solucionarlos con el celular, sino porque son casos que no, en este momento no tienen respuesta absoluta, sino que tienen preguntas necesarias que nos hagamos nosotros, operadores del derecho y jueces, secretarios y demás que estamos en esto y que la peleamos día a día. Entonces, en eso, si usamos el celular, perdemos el objetivo de la capacitación en ese punto. Va a haber un QR seguramente, porque vamos a tener esta carpeta que le hemos subido, que vieron que tiene información y todo. Va a haber ahí nuevas cosas y obviamente, como va a haber interacción y va a haber un diálogo entre nosotros, probablemente se genere un poco de ruido, así que esto que le hemos sacado al amigo Mario Adaro lo vamos a utilizar, ¿sí? Levantar la mano, y a medida que se va levantando la mano nos vamos callando. Y como les decía, el primer módulo, la primera parte de este segundo módulo, vamos a dar una introducción, vamos a tocar temas éticos, vamos a tocar lo que es los modelos de lenguaje, inteligencia artificial, conceptos básicos, sesgos, alucinaciones, entendiendo a la misma no como un error del sistema, sino como un riesgo al que nosotros nos vemos expuestos. Y como les comentaba, un taller práctico que vamos a hacer grupo y vamos a ir resolviendo, o por lo menos generando una interacción respecto a casos que se fueron sucediendo en la vida real, ¿no? Así que bueno, de nuevo, bienvenidos, y creo que vos vas a buscar, ¿no? Sí. Bueno, muchas gracias. Permiso. Hola, ¿cómo estás? ¿Cómo están, chicos? Muchas gracias por venir. Creo que la clase pasada no se quedaron palabras y conceptos sin definir, así que la introducción mía va a ser explicarles básicamente qué es la inteligencia artificial que tanto escuchamos o vemos en la tele. La idea de hoy no vamos a complicar con palabras muy difíciles, vamos a hacer lo más simple posible para que se entiendan bien ciertos conceptos y ciertas cosas que escuchamos últimamente en todos lados con el tema de inteligencia artificial. Primero, la pregunta que nos hacemos todos: ¿qué es la inteligencia artificial? Si hacemos una analogía, imaginemos a la inteligencia como cuando queremos reconocer la cara de un amigo, nuestro compañero de trabajo, cuando queremos reconocer el trayecto que tenemos desde nuestra casa al trabajo y del trabajo a nuestra casa, o cuando aprendemos algo. Todo se basa a través de la experiencia, del conocimiento y de datos. En este caso, datos sería mi compañero que tengo al lado, el trayecto que hago en el auto hasta la oficina, son datos. Si esto lo llevamos a lo que es la inteligencia artificial, básicamente se trata de intento de enseñar a una máquina, trate de razonar o pensar. Las máquinas no piensan, todavía no llegamos a eso, lo más parecido a un humano, que trate de resolver problemas y nos haga la vida un poco más fácil. Pero antes de seguir hay que repasar un poquito de historia para entender que esto no es nuevo, sino que viene hace muchísimo tiempo. Claro, Hansen ya en la clase pasada nos dio un poquito de historia, pero no sería mala idea repasarla para entender que bien que esto viene hace muchísimo tiempo y de dónde estamos parados ahora y qué es lo que viene más adelante. Primero, uno de los puntos que siempre se empieza es a través de Turing, a través del test de Turing, que básicamente es tener una conversación, una serie de preguntas y saber si la otra persona o cosa que está al frente nuestro es una máquina o un humano. Con esto da las bases de que hay una inteligencia, pero no sabemos si es una máquina o un humano. Avanzamos con el tiempo y hay una conferencia en Dartmouth
que se juntan un par de loquitos, un par de científicos y definen el concepto de inteligencia artificial y se la trata como una materia. Es más, en las carreras de ingeniería está la materia de inteligencia artificial el quinto año. Avanzamos en el tiempo y encontramos el perceptrón de Rosenblatt, que es, si escucharon la clase pasada de redes neuronales, bueno, acá se llaman redes neuronales físicas, o sea, cables conectados por todos lados solamente para aprender y reconocer patrones simples nada más, pero en una sala gigante llena de cables. Y es el primer concepto de redes neuronales. Avanzamos con el tiempo, tenemos a Elisa, que es el primer chatbot que se creó, que se desarrolló. Si tú ves los chatbots de WhatsApp que hacen con el banco macro, bueno, todo gracias a Elisa, que tenía el papel de un psicoterapeuta, pero hacía cosas básicas todavía. Estábamos en el 66, así que no había gran avance. Después hay en el medio que se llama el invierno de inteligencia artificial, donde no pasó nada, hasta que de pronto, había comentado la doc anteriormente en la clase, una máquina vence a un humano en ajedrez. En este caso Deep Blue vence a Kasparov en una partida de ajedrez. También pasa con otro modelo que se llama Willow, que gana el Jeopardy, y después AlphaGo también, que le gana un humano. Pasa un tiempo, llegamos a la actualidad, 2022, aparece el famoso ChatGPT, y es donde estamos parados actualmente. Dirán, ¿qué hay más adelante? Y más adelante estamos hablando de una inteligencia general, una inteligencia que piense y razone como un humano, pero todavía es teoría, no hay nada en la práctica. Creo que para llegar a eso necesitamos una computadora cuántica que todavía son muy chiquitas como para que una máquina piense y haga trabajo como humano. Bien. Ahora, después de repasar un poquito de historia, vamos con ciertos conceptos de inteligencia artificial que nos quedaron en el tintero y hoy lo vamos a explicar. Uno, el prompt. Creo que muchos escucharon lo que es un prompt. Es básicamente cómo hablar con inteligencia artificial resumida. Tenemos, ¿cómo están, chicas? Tenemos una entrada que es lo que preguntamos y una salida que es la respuesta. Después, el modelo. Si muchas veces escucharon del modelo, lo que nos referimos es al cerebro de la inteligencia artificial, no la inteligencia artificial en sí, sino el cerebro que se preentrena y después de ahí se va a adaptar para distintos tipos de inteligencia artificial. Como por ejemplo ChatGPT es un modelo, después tenemos Sora, que es un modelo para crear imágenes o videos. Después tenemos los sesgos, que escuchamos mucho, básicamente son los prejuicios que tiene la inteligencia artificial. Tengan en cuenta que cuando se entrena un modelo, lo entrenan humanos, y el humano tiene sus sesgos. Entonces, sin querer, o lo hacemos, transmitimos esos sesgos a esos modelos. Por ejemplo, DeepSeek, que es la inteligencia artificial china, si uno le habla sobre el Partido Comunista, te dice que no te puede responder. Está sesgada sobre ciertas cosas que no se pueden responder. Y otra cosa que escuchamos mucho es cuando la inteligencia artificial alucina. Básicamente, una forma de traducirlo sería que la máquina sí o sí te tiene que dar una respuesta. Prefieres morir antes de decirte no sé. Entonces, para darte una respuesta y dejarte feliz, te inventa algo. No lo hace con intención, solamente que su razón de ser necesita complacerte y darte una respuesta. Entonces, te inventa, por ejemplo, si le preguntamos una jurisprudencia y no sabe dónde está o no hay, te puede llegar a inventar una jurisprudencia y hasta hacerte creer que lo que está diciendo es verdad. Si uno no lee, lamentablemente pasa y... Sí, no. Consulta. El no tiene intención que está ahí en la investigación. ¿Es un concepto general? Es un concepto general. Tuya? No, más ¿Por qué? Porque la intención, que en nuestra área tiene todo un significado, entonces, de responsabilidad. Claro, bueno, sí, por eso si lo vemos de... que te refiere cuando no tiene intención. Claro, la intención es complacer, pero tampoco no tiene intención de inventar, lo hace porque no te tiene que darte, tiene que complacer, tiene que darte una respuesta, y así es su razón de ser. Bien, ¿alguna otra pregunta? ¿No? Perfecto. Y otro es el entrenamiento, que se habla mucho de esto, es cómo se entrena el cerebro de la inteligencia artificial, del modelo. Usan datos para entrenarlo, que ya vamos a ver un poquito más adelante, de una forma más simple. Y acá donde venimos, es el secreto de la inteligencia artificial. ¿Cómo aprende una inteligencia artificial todos los datos que se dan? Primero, es
obtener los datos, que es lo que se va a dar, pueden ser fotos, libros, textos, lo que sea. De ahí se usa un algoritmo, que ese algoritmo básicamente, un algoritmo será de receta. Acá es la receta de cómo se va a entrenar ese modelo para que después tengamos una inteligencia artificial. Se lo entrena con muchos datos, pero millones de, por ejemplo, si hablamos de un modelo judicial con millones de expedientes, de jurisprudencia, para que solamente sea una inteligencia artificial dedicada a la justicia. Toma muchísimo tiempo y muchísimos recursos entrenar un modelo. Y una vez entrenado, tenemos el modelo, que es el cerebro. De ahí, ese cerebro entrenado lo podemos usar para tener nuestra inteligencia artificial, digamos, para la justicia. ¿Vamos bien hasta ahí? ¿Tienen alguna duda? ¿No? Perfecto. Y otra cosa también, que no todas las inteligencias artificiales son iguales. Hay dos tipos. Tenemos la IA débil, que es la que tenemos actualmente, que es el único tipo de inteligencia artificial que se pudo desarrollar, que es, por ejemplo, las recomendaciones de Netflix. Cada uno tiene su perfil de Netflix y hay una recomendación distinta, y ese modelo de IA aprende lo que a vos te gusta. Tenemos también la Alexa, Siri, Google, son modelos de inteligencia artificial. ChatGPT también es otro. Y después tenemos la que ya hablamos, la IA general, que todavía es todo teórico, donde se busca que la inteligencia artificial piense como humano y que resuelva problemas que solamente el humano lo puede hacer. Todavía, y por suerte, no hemos llegado a eso, ya que requiere mucha cantidad de procesamiento, muchos datos, y ahora actualmente, como está la tecnología, no llega a procesar la cantidad de información. Si nos ponemos futuristas, estamos hablando de una computadora cuántica que todavía hay, pero no se las puede usar de forma de decirlo así. Pero bueno, tenemos dos tipos de IA donde estamos parados. Una IA débil que hace lo que nosotros le pedimos. ¿Vamos bien hasta ahí? ¿Tienen alguna duda? ¿No? Perfecto. Bien. Para ir terminando, hay que decir una cosa, que la inteligencia artificial no es ni tu enemiga ni tu amiga, es una herramienta y todo depende de cómo lo usemos. También se entiende que cada vez que hay una nueva tecnología despierte miedos, rechazos, porque piensa que va a ser un reemplazo. Por ejemplo, si hablamos, Sócrates decía, por ejemplo, que la escritura iba a matar la transmisión del conocimiento, por ejemplo. ¿Y qué tenemos ahora? Ciencia, tecnología. Después se hablaba de que cuando se inventó la imprenta, las universidades y los monasterios estaban en contra, decían que iba a haber un exceso de libros. Y ahora tenemos universidades públicas, librerías, nos regalamos libros, nos recomendamos libros. O no sé si se acuerdan que muchos profes de matemáticas cuando estábamos en el colegio me decían que no usemos la calculadora, porque no íbamos a pensar. Una científica más, o hacíamos trampa y me decían, me acuerdo, el profe de matemáticas me decía, acá no sé la calculadora, pensar por vos mismo, si no, te hace lento, o como decía, te hace un bobo, por ejemplo, cuando no pensás, cuando tenés pensamiento crítico, me decían. Cuando en realidad no es así. Esto pasa con inteligencia artificial. La verdad que pensamos que va a matar el pensamiento crítico, que pensamos que va a generar vagos, que pensamos que nos va a reemplazar. Creo que mucho miedo hay del reemplazo al humano. Y la verdad que no, es una herramienta y todo depende de cómo la usemos. Las podemos usar para que nos ayude con alguna tarea, para obtener más conocimiento, las podemos usar, o las podemos usar para generar dibujitos estilo Estudio Ghibli, como se hizo mucho anteriormente. Pero es una herramienta que nos hace la vida un poquito más fácil. Así que ahora, si tienen alguna pregunta o algo, es cortito lo mío, dar los conceptos básicos, porque los autores muestran algo más complejo. Entonces, si tienen alguna duda, arruinó la talla para siempre. ¿No? Perfecto. Bien, acá voy con la doctora Hansen y vamos.
Bueno, buenas tardes a todos. Gracias por estar. No, lo mío no sé si es tan bueno como lo de Oscar, pero la idea es reflexionar sobre algunos temas. Vamos por acá. Como hablamos, para hacer un repasito de la clase anterior, hace 400 años atrás Descartes se preguntaba ¿qué era ser inteligente? Para Descartes ser inteligente quizás era la posibilidad de poder mantener una conversación con sentido, y él consideraba que las máquinas y los animales jamás iban a poder lograr esto. Y después vino este señor Turing y se preguntó, bueno, la conversación, pero si el interlocutor del otro lado me logra engañar, entonces eso es inteligencia. Y entonces se planteó el test de Turing, que el interlocutor del otro lado, para poder determinar si es una máquina o no, si nos puede engañar o no. Y después, con el tiempo, la inteligencia radicó en poder jugar al ajedrez, porque se consideraba que ser inteligente era poder jugar al ajedrez bien, y después al Go. Y entonces por este motivo, toda la historia que les conté la otra vez, tiene que ver que se replicó lo que se consideraba inteligente en una época en las máquinas. Un poco así pasó momentos del verano y del invierno, como ahora que nos morimos de frío. Verano porque hay una gran cantidad de inversión en inteligencia artificial, que es lo que estamos viendo hoy en día. Y como les contaba, bueno, un montón de científicos de nombres raros, que les conté la otra vez, trataron de llevar esto de la inteligencia a las máquinas para que hablen, jueguen al ajedrez y sean psicólogas. Y en un momento, en este verano de la inteligencia artificial, sucedieron estas dos situaciones, que las unidades de procesamiento gráfico, que es lo que les contaba, que son para poder jugar a los videojuegos y que se desarrollaron por los 2000 y permitieron que de repente en el videojuego no solamente veamos al personaje, sino todo el movimiento del contexto, y que podían procesar gran cantidad de datos, más algo que fue el advenimiento de Internet, la cantidad de datos que se masificaron, fue lo que permitió que las redes neuronales, que contaba la otra vez, funcionan como funcionan hoy en día, y que en el 2017 8 científicos de Google desarrollaron las famosas redes neuronales Transformers. Entonces pasamos de una red neuronal recurrente, un poco más lenta, un poco que actuaba en secuencia, que tenía que analizar cada palabra de la oración para poder determinar si lo que se refería era al perro o al humano, y quién era el que tenía miedo y sentimientos, a redes neuronales que entienden el mensaje principal y ahí ponen el foco y entienden bajo contextos. Entonces, ustedes me dirán, este señor Optimus Prime, ¿qué tiene que ver los Transformers, Cecilia, en todo esto? Este dibujito de los 80, ¿qué tiene que ver? Y es que estas redes Transformers que les contaban de los científicos de Google, lo que hacen, ven la oración y lo procesan en paralelo a toda la información, y de repente, por ejemplo, el perro que estaba mojado corrió hacia su dueño porque tenía miedo del trueno. Entiende que el miedo no lo tiene el dueño, lo tiene el perro, y que estaba en una tormenta. Esas son las redes neuronales que están hoy en día en estos procesadores de lenguaje. La anterior, como les decía, es la red neuronal recurrente, que es una red mucho más lenta, y la que estamos hoy en día va a depender de la entrada de la parte del medio que les contaba la otra vez, que es la que analiza, que se llama, ¿cómo era que se llama? No me sale. Y la parte de digamos, no, en realidad la chain of thought, que es la cadena de pensamientos, que vendría a ser la que analiza cuál es la idea principal y le da afuera la solución. Bueno, seguimos con los Transformers, me encantó, perdón, se nota que me gustan los Transformers, me puse a full. ¿Y cómo se vinculan con los LLM? Los LLM son los que usamos hoy en día. Gemini, ChatGPT, Llama, que no es el vocal Llama, sino que es un modelo de lenguaje. ¿Qué tienen que ver los Transformers estos? O sea, ¿dónde se meten y se conectan? Y me pareció copada esta analogía. Son el motor del auto que hacen que el auto, que son los LLM, funcionen.
Entonces, esto es lo que está dentro. Estas maquinitas que leen el contexto y todo lo que le metemos, entienden el mensaje principal y lo llevan al output. Y se alimentan de toda la red que contaba Oscar, que es Internet. Entonces, por eso se llama GPT. Generative, porque tienen redes neuronales generativas, que son las que les contaba la otra vez, que son estas que pueden ser creativas, que poníamos dos redes neuronales a competir, y la que postulaba tenía que ser más creativa para lograr engañar a la otra red neuronal que lo juzgaba. Generative, por eso. Pre-trained, porque son preentrenados por humanos y por algoritmos. Y finalmente, Transformer, la T es de Transformer, porque es lo que está adentro de los modelos de lenguaje. Entonces, estos grandes modelos de lenguaje que les comentaba recién nos ayudan para qué. Se alimentan de toda la información de Internet y nos dan respuestas asequibles que complacen el prompt y generan texto y se alimentan de todos los libros y artículos de Internet y nos ayudan a escribir. No hay que usarlo como Google. Google, si uno busca la información, tiene que abrir cada una de las pestañas para determinar cuál es la información que te sirve. Esto directamente es un gran embudo que a través de estas chain of thought, estas cadenas de pensamiento que tienen adentro, determina qué es lo que vos estás buscando. Entonces te puede ayudar en redacción de texto, estudios de investigación, en asistencia legal, y están en los chatbots, como decía Oscarcito. Cecilia, Sí. perdón, te interrumpo. En ese contexto, Sí. la inteligencia artificial estaría siendo utilizada como buscador. Hay mucha gente que lo usa como buscador. ¿Y es la finalidad de la En inteligencia? principio, no. En principio no. Sí. Sí se puede usar como buscador. Y la verdad que hay algunos que funcionan espectacular para buscar algunas cosas en particular. Pero la idea es que te ayude a afinar el trabajo. Esto que te cuesta tanto de buscar la información que te sirve en tanta magnitud de datos y tanta cantidad de fallos, lo que te ayuda la inteligencia artificial es a buscar lo que vos necesitas. Te guía. El tema es que vos controles que eso que vos buscas es lo que te sirve efectivamente. Pero la idea es que lo usemos no solamente para buscar, y ese es el punto. No lo usemos, no nos acostumbremos a Google, no lo usemos como buscador. Lo usemos también para producir, porque es muy creativa. Y eso fue lo que generaron las GANs, las redes neuronales generativas. Fue el gran hallazgo, que pueden ser creativas. Además, pensábamos que nos iban a ayudar solamente con el volumen de información y además tienen ideas que capaz que a nosotros no se nos hubiera ocurrido. En el Go pasó eso con la jugada 37. A ningún experto en Go se le hubiera ocurrido que la jugada 37 era la forma de ganar el Go. Y fueron más creativas que el experto número 1, Lee Sedol, no me acuerdo el nombre en chino, perdón, pero que fue a quien derrotaron. Bueno, estos son los LLM más conocidos. ChatGPT, que obviamente la gran mayoría son estadounidenses. Es muy fácil de usar, está enfocado en conversación, es el más popular. Este Claudia de Anthropic, está bastante bueno, tiene como más una perspectiva de ética y de derechos humanos. Bueno, Llama de Meta, DeepSeek es el chino que les contaba, que bueno, como hay una gran carrera en el desarrollo de inteligencia artificial, China hizo su propia inteligencia artificial y el problema es que dicen, yo la verdad que no la probé, que tiene un virus adentro, un ransomware. Y bueno, Gemini, que también es espectacular, muy parecida a ChatGPT. Hoy en día hablamos, porque este modelo, en el lapso de tiempo que lo vamos estudiando con el doctor Cabana y que hablamos con Oscar, fue cambiando, fue mutando al modelo del 2022 que capaz que era como menos intuitivo y que uno le ponía un prompt y agarraba, se alimentaba de toda la información y te tiraba más o menos una respuesta. Pasó del 3.5 en el chat GPT original al que tenemos hoy en día y es multimodal o multipropósito porque le puedo abrir la cámara, puedo agarrar y mandarle un mensaje de voz, se asimila más a nuestros sentidos y tiene respuestas en base a eso. Tiene distintos tipos de entrada, no solamente la información entra por el prompt, sino que entra por una nota de voz, abriéndole la cámara, mostrándole una imagen, un video, me lo puede analizar.
Si alguien no usó Notebook LM, se los remil recomiendo. Uno agarra, le pone un PDF de lo que le interesa y te hace un resumen y además te puede hacer un podcast. Pero básicamente con esta imagen de Bumblebee, la idea es esa. El ChatGPT es multimodal hoy en día y es un gran logro en relación a lo que era originalmente. Pero además generan, lo que les decía recién con las GANs, datos sintéticos. Esto no existe, no lo hizo nadie más que una computadora. Sí, se puede. ¿Quién no estaba enamorado de Chicana? No sé. El doctor Cabana. Esto lo hizo una computadora y bueno, también genera un dilema ético que vamos a hablar más adelante respecto de... Puede fallar. Como dijo Tuzán, puede fallar. Doctor Marcelo sí lo conoce, los son. ¿Ah? ¿Cómo? Bueno. Sí, perdón, lo chequeamos. Sí, eso porque por mi hijita. Momentos ahí súper Estamos trabajando. Estamos trabajando, sí, les cuento una cuestión del tema de DeepSeek este año. ¿Se acuerdan? DeepSeek logró la caída de la bolsa más rotunda de la historia de la bolsa de Estados Unidos en tiempo y también la levantada más rotunda. El tema de DeepSeek, China vende, tengo un poco de sesgo, ya vamos a hablar de sesgo con China, pero vende que ellos con un costo muy inferior a un costo del modelo de lenguaje o de un modelo común como ChatGPT o Gemini, lograron alcanzar estándares similares, lo cual se ha descubierto con el tiempo que no es cierto, pero cuando ellos largaron fue un estrépito en los índices bursátiles de Nueva York. ¿Qué es lo que pasó? En realidad se trianguló. Estados Unidos tiene el monopolio de la realización y de todo lo que es producción de las máquinas que hacen chips que están en Taiwán, de la empresa que hace los chips que están en Holanda y las que los ensamblan y generan que están en Estados Unidos, la más famosa Nvidia. Eso, en términos tecnológicos, el mundo y la empresa que más cerca está 20 años tecnológicos de alcanzar. Y ustedes, para que tengan idea, hay problemas geopolíticos y por qué Estados Unidos defiende Taiwán, Estados Unidos defiende y no deja que haya una posibilidad de alcanzar estas máquinas y estos diseños. A punto tal que es un elemento estratégico las placas de GPU de gráficos. Se necesitan aproximadamente para entrenar un modelo estándar 10.000 a $1.000 por placa. Y los que saben, los que han minado o los que tienen una máquina para jugar saben lo costosas que son, el mantenimiento en refrigeración y conseguirlas. Hubo momentos muy difíciles, no sé, de conseguirlas. Las rastrean, de hecho ahora una de las condiciones es rastrearlas y las podrían apagar en el futuro a un determinado modelo de placa. Se sabe cómo triangularon las placas, cómo llegaron a Japón, vía Malasia, a China, perdón, y con esas placas que ellos inventaron, hicieron un pseudo MacGyver, que inventaron un DeepSeek, y no fue así. Hubo toda una infraestructura y llevarse placas de Nvidia americana a China, así que ese es el mundo en el que vivimos. Y para que ustedes tengan idea, porque ahora también está el procesador de imagen de DeepSeek que se llama Clean AI, que asusta. y está en lo mismo a VO3, entonces como más o menos para poner el eje y bueno, aprovechar este momento que se solucione. ¿Ah? A propósito. A propósito de eso, estamos muy entrenados, doctor. Bueno, nada, esto es mostrarles que
pueden hacer videos muy realistas, que hoy en día cuesta mucho determinar qué es realidad, qué no. Si están pendientes de las noticias, actualmente las noticias utilizan más imágenes creadas que de personas reales. Por ejemplo, Infobae. Bueno, esto es como para dar una idea de lo que hace actualmente, pero además la gran pregunta es ¿a dónde vamos? Y vamos a una IA agéntica. La IA agéntica vendría a ser como un pequeño secretario que le podés dar órdenes y cumple con todo lo que le pidamos. Espera, no me puedo eso todavía. Bueno, como para que se acuerden de Jarvis, no sé si alguno vio Iron Man. Esta es la idea de IA agéntica. Jarvis hacía todo lo que le pedía Tony Stark, le determinaba la agenda, cómo estaba el grado de palladium en la sangre. Y no es exactamente lo que sucede hoy en día, pero vamos, por ejemplo, a modelos IA que tienen deep learning, que pueden hacer tesis doctorales, investigar con más profundidad y no tanto ir solamente al punto de lo que le pedimos, sino hacerlo con un análisis más razonable. Tienen más autonomía, más adaptabilidad. Y me preguntarán, ¿qué IA agéntica hoy en día? Y tenemos, por ejemplo, la de ChatGPT, que solamente está en Estados Unidos. Lo más innovador de Operator es que no necesitas instalar nada adicional, todo ocurre en su navegador integrado, gracias a su nuevo modelo, el Computer Using Agent, también llamado QA. Este modelo combina las capacidades visuales de ChatGPT-4 o con el aprendizaje por refuerzo, permitiéndole ver lo que hay en la pantalla y autocorregirse si algo falla. Es como tener un asistente que nunca pierde la paciencia y siempre encuentra soluciones. ¿Tienes problemas para encontrar un vuelo barato o el supermercado online no coopera? Operator puede encargarse de estas tareas, ajustándose a tus necesidades. Pero no todo es perfecto. Operator todavía está en fase experimental y tiene ciertas limitaciones que debes conocer. Por ejemplo, si una página detecta que estás usando un bot, puede bloquearte. En esos casos, Operator pedirá tu intervención. También tiene dificultades con interfaces web demasiado complejas o tareas que requieren un alto nivel de precisión. Bueno, Operator de ChatGPT, como les decía, no está disponible todavía, pero está en Estados Unidos, se puede utilizar. Y bueno, uno le puede dar tareas para que cumpla, como si fuera un secretario virtual. Por ejemplo, para hacer transacciones tengo entendido que todavía no lo puede realizar porque los captan, los captcha, se dan cuenta que es un bot y no te permiten hacer las transacciones, pero de repente le podés decir que te organice la agenda, que te llame una determinada persona, que te haga un recordatorio determinado, que te reserve un vuelo o que te busque dentro de los vuelos el más barato. Y eso hace que la IA no sea solamente hoy en día, como pensábamos inicialmente, para buscar en el proceso de datos una solución, sino que además nos viene a dar, a hacer las cosas más rápidas. Y bueno, reflexiones sobre algunas cuestiones importantes. Esto ya tiene que ver con... Sábado compartió un blog post sobre el futuro de la IA. En este caso nos ponía una parte que sí es importante, en la que nos da el dato real de cuánto consumo energético tiene ChatGPT. Y es sorprendente porque es mucho menos de lo que la mayoría de gente se pensaba. En este caso el consumo es de 34 vatios hora, lo cual para una consulta, lo cual sería lo que un horno casero consume en alrededor de un segundo. Y en la parte del agua nos dice que consume esto de aquí en galones, que es equivalente a una quinta parte de una cucharilla de café de agua por consulta. Como datos es mucho menos de lo que algunos nos habían intentado hacer creer, pero la realidad es que si lo unificamos teniendo en cuenta la cantidad de uso que se hace de ChatGPT, no es poca broma. Y aunque el agua preocupa relativamente menos porque los sistemas de los centros de datos de recuperación están siendo sistemas estancos que reciclan el agua, en la parte de la energía no tengo ninguna duda y cada vez estoy más convencido que va a ser el mayor cuello de botella de la inteligencia artificial en los próximos años. Bueno, otro tema... Pero eso es hace días, ¿no? No es de hace... ¿Esto de qué es así? ¿Jueves? Jueves, sí. Viernes de la semana pasada, que San Alman dijo que el gasto que tiene es una crítica, ¿no? Perdón, Ceci.
Claro, dentro de las reflexiones que tenemos que hacer, esto es súper novedoso y seguramente si lo usamos como una herramienta nos va a llevar a hacer nuestras vidas y nuestro trabajo más sencillo. Hay un montón de dilemas éticos y obviamente de sustentabilidad y sostenibilidad en el ambiente que nos debemos hacer, porque cada vez que utilizamos ChatGPT o algún modelo de lenguaje, obviamente afectamos el medio ambiente y la energía. Pero no solamente eso, sino que se hizo una investigación hace poco en Harvard Business Review y se demostró que los modelos de lenguaje no están siendo utilizados para lo que se pensaba inicialmente, sino que en el ranking número 1 para afecciones psicológicas y en el ranking número 3 para preguntas sobre el sentido de la vida. Entonces, eso llamó bastante la atención y además genera, no solamente que llama la atención, sino que genera inversión por parte de las empresas en formas de que estos modelos de lenguaje acompañen a las personas dado los grandes problemas psicológicos que advertimos de constatar estos datos. Y también se hizo hace poco una investigación, esto tiene aproximadamente un mes, una investigación del MIT, en la cual se pusieron 3 grupos de personas, dentro de 54 personas de una universidad, se testearon uno que directamente, un grupo que no usaba ChatGPT, que tenían que hacer una ponencia. Otros que usaban Google para hacer esa ponencia y otros que usaban ChatGPT. Cuando le midieron la actividad neuronal, había un déficit del 55%. Luego hicieron la prueba a la inversa. Agarraron y a esas personas que inicialmente no habían utilizado ChatGPT, le dijeron que lo utilicen y mejoraron su rendimiento. La conclusión básicamente es, si uno realiza el trabajo sin inteligencia artificial primero y después lo utiliza para perfeccionarlo, se puede lograr muchos mejores resultados y recordar y generar uniones neuronales que a diferencia si solamente utilizaríamos ChatGPT. La pregunta es, ¿dónde nos vamos a posicionar? Esto, bueno, es un meme, es el perrito Cheme, no sé si te parece. ¿Nos vamos a posicionar en el perrito pachoncito que usa ChatGPT y que no controla, no cuestiona? ¿O vamos a hacer este perrito con esteroides súper entrenado que sabe cómo utilizarlo? Y ese es el dilema. ¿Vamos a dejar que nuestros hijos utilicen sin supervisión? Y bueno, esto me pareció como muy gracioso. Hoy en día prefiero que me revisen el WhatsApp que las conversaciones de ChatGPT, porque bueno, obviamente pueden haber muchas cosas raras. Pero las conclusiones básicamente son estas. Cuanto más precisos somos en el prompt, en la orden, mejor va a ser la respuesta. Hay que darle contexto, que asuma un rol. Esto igualmente lo vamos a hablar en agosto. Pero si nosotros le damos un contexto, un rol, le decimos, quiero que me expliques como si fueras Einstein, o últimamente yo lo vengo utilizando así, quiero que me lo expliques como si fuera un adolescente de 16 años, de la manera más llana posible, y la verdad que las respuestas que encuentro son mucho mejores. Además, lo que me faltó decirles desde la multimodalidad es que ahora, hoy en día, tienen memoria, recuerdan, a diferencia del ChatGPT y de todos los modelos de lenguaje anteriores, recuerdan lo que uno le dijo, y obviamente que las versiones pagas son espectaculares, ¿no? Al lado de las gratuitas. Lo importante es que nosotros asumamos un rol de validador certificado, de editor, que tanto al comienzo, cuando le ponemos el prompt, como al final, controlemos. Y desde el rol que asumimos, o sea, siendo abogados para lo que lo usamos, en lo que nosotros sabemos. Obviamente, si le preguntamos cuestiones psicológicas y no somos psicólogos, no vamos a poder identificar algunas cuestiones. Hay que usarlo en el caso de nuestro trabajo, para lo que estamos calificados. Y obviamente, esto es además decirlo, pero hay que tener mucho cuidado con los datos con los que los entrenamos, porque si vamos a utilizar estos grandes modelos de lenguaje que son espectaculares, porque realmente logran resultados espectaculares, pero los alimentamos con datos de personas vulnerables, en una base de datos que no sabemos qué es lo que van a hacer con esos datos, corremos un grave riesgo. Bueno, muchísimas gracias a todos y espero que les haya gustado a pesar de los problemas técnicos.
Ya te garantizan que no van a usar los datos, todo eso. Lo que pasa es que no hay nada gratis, nada. Cuando el producto es gratis, porque vos sos el producto. Hoy estaba viendo, y lo van a ver si buscan, no se sorprendan cuando empiezan a buscar en Gemini, en los gratuitos o en ChatGPT, por ejemplo, uy, qué lindo viernes, tengo ganas de tomarte una cerveza, y le conteste, por ejemplo, esto es una prueba, ¿no? No es porque a mí me gusta la cerveza, pero... está bueno tomarse una Budweiser. Ya se estaban entrenando sistemas de publicidad inserta en las respuestas gratuitas porque ya se extrajo los datos que se querían y se está yendo a otro nivel. No, y además están muy complacientes los modelos de lenguaje, que dicen que son un salamero, te tratan, te adulan porque... Tienen razón, ¿eh? ¿El WhatsApp utiliza inteligencia artificial? Sí. ¿Qué inteligencia? Sí, ¿Qué Meta. modelo es? De hecho, podés poner un mensaje meta que está dentro de tu WhatsApp y que ya lo empieza a producir. O dentro de un grupo, que te Así vaya es. ayudando dentro de un grupo. Meta, es verdad. Claro. Y por ahora, probablemente en el futuro sea tu amigo. Es la idea. Claro, al darse cuenta que realmente lo usamos para cuestiones psicológicas y que hay mucha gente que está sola, ahora las empresas están invirtiendo para que tengamos amigos virtuales que no existen y se dan cuenta que esto funciona realmente. Y además, toda la situación en el contexto mundial, la baja tasa de natalidad, demuestra cómo estamos como sociedad. Eso vamos. Son datos que son importantes tenerlos en cuenta y cuando nosotros nos sentamos en la responsabilidad o realmente creemos, ¿querés que pase para allá o no querés que hagamos? No sé si ya saco esto. Nosotros creemos y tenemos, bueno, ahora vamos a hablar del tema de sesgo, pero creemos en el dato objetivo, demás. Y no, tenemos que partir de la base que esto es una empresa también, ¿no? Así que grande empresa y no deja de tener el estímulo que tiene toda empresa. Como les decía, están por incluir publicidad y lo van a ver en breve, seguramente. Bueno. ¿No? ¿Tengo un sonido? Y mi tema es un tema, la verdad que es divertido y es sobre sesgo y alucinaciones. Ustedes saben que los modelos son el espejo nuestro. Nosotros nos señalamos o a veces nos quejamos de lo que son. Ya vamos a ir hablando de esos temas, pero son el reflejo de lo que nosotros fuimos haciendo. De hecho, como lo fue contando Ceci, repasó Oscar, si nosotros nos ponemos a ver, lo que intentaron fue replicarnos en muchas de las metodologías que tenemos nosotros cognitivamente en forma principal. Y entonces vamos a entrar, no sé si hay alguien de gabinete psicológico o de alguno de los gabinetes, ¿no? Desde ya les pido perdón, porque yo no soy psicólogo ni nada de eso, sino que soy y estudio un poco esto, chicos. Y para esto vamos a volver a hacer un poco de historia, ¿sí? Y nos vamos a 1942, miren eso. Abajo, esos son baterías antiaéreas. Es un bombardeo. De la Segunda Guerra Mundial recreado, ¿no? Pero eso era así, es una batería, ahí va un avión. Eso se producía, por supuesto que las bajas, imagínense, una locura pensar que hoy estamos a veces cerca, o hay gente que piensa todavía en la guerra, ¿no? Esta situación generaba imagínense una nube de tiros sobre un avión. Y los ingleses decían, necesito que se me caigan menos los aviones, se me mueran menos la gente. La del bombardero por excelencia de Inglaterra es Lancaster. Y ustedes saben, ¿y cuál fue la idea? Obviamente, reforzar los aviones para evitar las bajas. Pero, si nosotros blindamos un avión en todas sus partes, deja de ser un avión y más parece una carretilla o algo porque deja de volar.
el peso, la nafta, los rendimientos de un avión son totalmente distintos. No se olviden que van cargados con, no sé, este último bombardeo tan famoso que hubo. La bomba pesaba 13.600 kilos cada bomba. Inclusive con otra tecnología, imagínense. Entonces la idea era, blindemos los aviones. ¿Y cuál era? Si no podemos blindarlo entero, ¿cuál era? La Royal Air Force dijo, blindemos en lugares estratégicos. Entonces mandaron a hacer una investigación a un grupo de que señale con puntos rojos los lugares estratégicos donde las baterías antiaéreas más acercaban a los aviones. Entonces iba este grupo, iba marcando con puntos rojos. Y ese fue el resultado. ¿Ah? Los lugares donde más impactaron, iban a cada uno de las bases, marcaban los puntos rojos y hicieron un mapa para blindar. Y se prepararon a blindar. ¿Qué opinan? ¿Ah? Hay que blindar las alas, la cola, el medio del avión. Y un matemático, y por esas cosas de la vida, que Abraham Wald. Abraham Wald es, como muchos casos, un matemático judío que escapó de la guerra con toda su familia y que dijo, no, hay que blindar los puntos que no están marcados. ¿Por qué? Porque se olvidaron de tomar los aviones que no volvían. Cuando tomaban el muestreo, tomaban los aviones que volvían y lo que se caían. Esos giros de la vida, un perseguido nazi dio la respuesta y permitió que los Lancaster vuelen más y estén blindados. Eso que él descubrió fue el primer intento del denominado sesgo del superviviente. El sesgo del superviviente, y mi idea fue traerles un ejemplo para que veamos lo que es un sesgo, consiste en concentrarse en las personas o en los objetos que aprueban una selección, ¿no es cierto?, para tomar los datos de eso y nos olvidamos de aquellos que no pasaron el filtro. Con lo cual, el dato que nosotros tenemos en general no es correcto. Eso es lo que descubrió este hombre. Eso se empezó a elaborar mucho más y generó lo que se llama sesgos. ¿Y el sesgo qué es? Es una desviación del pensamiento objetivo, nuestro pensamiento racional. Lo tenemos en nuestro, no sé, yo creo que yo vine con Windows 98 por ahí, lo traemos igual que una computadora, en nuestro dataset está acá adentro. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos un sistema de que por cuestiones de evolución, que nuestro cerebro intenta gastar lo menos posible, nuestro cuerpo en energía, sabemos eso, ¿cierto? Y pensar es muy caro para el cuerpo. Entonces lo que intenta hacer es buscar atajos cognitivos. Cuando uno ve algo que lo sorprende, hace un gasto, pero no podemos vivir de sorpresa en sorpresa, no existe corazón que aguante ni cerebro que aguante, ¿sí? Cuando algo deja de causar sorpresa y nosotros lo internalizamos, nuestro cuerpo lo filtra y lo que intenta es buscar un atajo, ¿sí? Y fíjense, dice, para procesar la información de forma eficiente, porque esos atajos normalmente son buenos, nos permiten sobrevivir. Y esto, volvemos al tema que hablaba Cecilia de mal, la gente que hizo esto trasladó todo esto a las computadoras, a los sistemas, a los modelos de hoy en día. Entonces es un sesgo, por eso me gusta esta es la definición de la Universidad de Navarra. Y es un concepto que, así como, porque, a ver, imagínense si a eso que pensaba Wald, con los aviones lo hubiesen podido procesar. Eso fue, él no se daba cuenta que descubría. Los que sí lo vieron fueron Amos Tversky y sobre todo Daniel Kahneman. No sé si alguien lo escuchó o leyó algo de él. Hace un año lo perdimos, a los 90 años. Economista, psicólogo, un grande. Tiene un libro muy famoso que dice Piensa rápido, piensa despacio, el que descubrió los sistemas 1 y 2 de pensamiento, que nosotros, ¿por qué
tenemos un sistema racional y un sistema impulsivo que esté encargado de eso. La verdad que no, se los recomiendo, es una lectura. Creo que este tema, y acá hago un paréntesis, es un tema que nosotros como jueces tenemos que empezar a meternos más en el tema de neurociencias y entender el comportamiento. Saben que hay muchos experimentos, el famoso de los jueces israelíes que fallaban mejor, liberaban más presos a la mañana, iban teniendo hambre, se iban cansando y iban liberando menos. Esto es estudiado. Creo que a nosotros nos obliga hoy el estado de la ciencia y nosotros, como vamos a ir viendo, estudiarlo y ser conscientes y adoptar una postura crítica. Bueno, ellos en los 70 empezaron a estudiar, Kahneman fue el que empezaron a estudiar todo el tema de los sesgos. Y acá no me quiero extender para no llevar, está el entrenamiento, ¿sí? Y cómo se vincula con el fenómeno de la IA, y es lo que hablábamos. Los datasets, con la información que cargan a los modelos y que se los entrena, obviamente, como les dije, vienen sesgados, vienen con nuestros reflejos y con nuestras cosas, buenas y con todas las malas. Y se las va afinando, se hace un fine tuning cada vez mejor de eso, pero no. Estos son dos ejemplos. Este es un ejemplo que yo después lo vamos a ver y lo subo en la carpeta común. Este es de la revista Science, que lo que hacían es exactamente caen en el sesgo de la supervivencia y consideraban que las personas afrodescendientes se enfermaban menos y gastaban menos en el sistema de salud americana, cuando en realidad no es que se enfermaban menos, se enfermaban igual. Lo que pasa es que no las asistían. Entonces eran los puntos, los lugares en blanco del avión. Nadie los veía. Y el sistema, que tenía inteligencia artificial, lo tenía internalizada esta situación. Igual con el reconocimiento facial. Los falsos positivos, los falsos negativos de los sistemas de software entrenados con IA y que hacen reconocimiento, bueno, me hablan en Estados Unidos, en un aeropuerto, algo. ¿Y qué hacían? Las personas caucásicas generalmente las reconocían mejor, pero ni hablar con las personas afrodescendientes orientales y ni hablar con los propios nativos americanos, era con los que más índice de falibilidad tienen las investigaciones estas. Esto es como para poner un ejemplo, hay muchos y más modernos. Entonces, ahí llegamos a lo que es un sesgo de la inteligencia artificial en sí. Y el sesgo de la inteligencia artificial son cuando los sistemas o los modelos producen resultados sesgados y lo que hacen es perpetuar los sesgos humanos. Los van perpetuando. Y esto es un hecho, no es que hay muchas pruebas que lo prueban, que lo hacen, lo demuestran, digamos. Y los sesgos pueden encontrarse normalmente en los datos con los que se los entrenan, en el algoritmo mismo o en el resultado, ¿sí? O en las predicciones que producen. Acá es un tema, a mí me gusta mucho, estos son los sesgos algorítmicos más comunes, pero en realidad son muchos, son muchos. Yo voy a empezar, por ejemplo, por abajo, que es el sesgo de grupo, que es cuando se considera que los datos de un grupo representan efectivamente a todo el grupo, ¿no es cierto? Y eso no es así. ¿Qué es eso? Ponen, no sé, para ser grosero, el modelo se entrena con que los hombres tienen determinadas tareas, por ejemplo, que se daba mucho en una rama de la medicina, en la cardiología, y se representa como hombres, y las mujeres tienen tareas más o menos en la casa. Y no todas las mujeres, no son representativas del grupo, y sí, eso están replicados. El riesgo de la automatización, y ahí sí viene un tema vinculado a nosotros. Nosotros creemos que los resultados automatizados o de los sistemas tenemos como una fe, una creencia de que son objetivos y son buenos. Y no es así. Eso se vincula con el sesgo del anclaje también, de la primera información que recibimos, la que más nos golpea. Por eso digo que es interesante, hacemos sentencias, todos los que relatan, que estemos conscientes de esta situación. Y ese de la automatización tiene que ver con esto. El sesgo de interacción quiere decir que cuando quien utiliza un sistema de inteligencia artificial
está sesgado, muchas veces hace que el modelo replique y haga de caja de resonancia de esos sesgos. A ver, ¿cómo se lo explico? Fácil. Supongamos que nosotros nos comunicamos, conversamos, tenemos con un agente conversacional, con un chatbot, y usamos palabras soeces, somos despectivos, somos también racistas y demás. El modelo recibe nuestro input y lo considera normal y lo replica y lo reproduce. Y que está acá es el Messi de los sesgos. Es el Messi de los sesgos, es el todo, es el sesgo. El sesgo de la confirmación, lo deben haber sentido. Me sorprendió, mi hija dice que me gustó, en la secundaria hasta tienen un canto, le hicieron como de que estén atentos al sesgo de la confirmación. Y el sesgo de la confirmación es aquel que nosotros usamos cuando investigamos o tomamos información y únicamente adoptamos la información que es beneficiosa para nuestro pensamiento y para nuestra idea y descartamos la demás. Parecería como de libro, pero es una realidad. Nosotros lo hacemos, hay miles de ejemplos. Es el sesgo que se usa para los adivinos, que es el sesgo que tiene muy buenos, que se basa después y que consecuencia de este sesgo son los sesgos de la familiaridad y demás, el sesgo de los grupos, que nos permiten tener la amistad, nos permiten tener grupos por nuestra naturaleza, y también es el sesgo en el que se basan creer que nuestro grupo es mejor que el otro grupo, y de ahí en más todas las derivaciones y demás que hay, porque nosotros tenemos más derechos que otro grupo, y bueno, de ahí a la guerra y de ahí a un montón de enfrentamientos y de ahí a la violencia hay un paso. Por eso digo, este es el sesgo. Nosotros confirmamos y tomamos toda la información que consideramos que nos da razón y descartamos la otra inconscientemente. Y eso como jueces y como operadores de estos sistemas, a ver señores. Por eso es importante saber esto. Creo que o por lo menos sería bueno ver, el año pasado hubo una intentona de, acá en el norte hay alguien que hemos tenido clases que es Chanotrópulos. Y es espectacular en este tema, aparte de espectacular, nosotros hemos tenido clases con Cecilia. Es postdoctorado. Sí, es relator en Tucumán, realmente les recomiendo si tienen la posibilidad porque es espectacular. Entonces, como un poquito me lo spoileó Oscar, pero, y gracias, lo digo con un... ¿Qué son las alucinaciones? Y las alucinaciones tienen en realidad es lo que hablábamos la vez pasada, es un resultado muy plausible, muy creíble que la inteligencia artificial te otorga, pero que se basa en datos falsos o que no existen directamente. Y eso, como dice acá, ni pensemos lo que es en materia legal, en el Poder Judicial. O sea, acá tienen un caso, como un hallazgo, un caso, un fallo judicial, esto es un caso real, miren la fecha, 14 de mayo de 2025, La Nación, esto sucedió en California, y es muy gracioso el caso porque el juez estaba por decidir una causa penal y le llamó la atención los precedentes que citaba un estudio jurídico grande, tengo el nombre, ahora no lo recuerdo, y se puso a investigar los precedentes, que es lo que tenemos que hacer, investigar la fuente y demás, y cuando va, todo inventado. Súper creíble, tanto que él se asusta porque casi los usa. La cuestión es que los termina multando en $31.000 a los abogados, y publica esto y demás, y le dice a los abogados, que esta es la parte graciosa, que por favor cambien ese escrito, y los abogados lo cambiaron, lo único que hicieron es sacar las citas, pero siguieron manteniendo el argumento. Qué sé yo, bueno, pero son opiniones y demás, qué sé yo. No me voy a detener mucho en las consecuencias, pero sí en la opacidad. No se acuerden esto, que es una terminología muy de esto, que es los sistemas de caja negro, caja blanca, un sistema de caja negra no auditable. Siempre nos lo graficaban como la galera del mago, sistema de caja negra, yo meto la mano y saco un conejo, una paloma, no sé, o no saco nada. Imagínenselo así a un modelo de lenguaje. En nuestra transparencia, trazabilidad y en base a los principios que hablamos la vez pasada, es un poquito que tenemos que tener muchísimo resguardo.
Y por supuesto que estos todos están conectados a la pérdida de imparcialidad, a la discriminación directamente automatizada, señores, o sea, es una locura eso que puede dar, y al déficit de la explicabilidad que es derivado de la falta de opacidad en el control humano. No me quiero pasar mucho en el tiempo, ya estoy en el límite, pero el tema de las alucinaciones lo vamos a preguntar y tiene solución, y la verdad que no. ¿Saben que no? ¿Saben que una discusión que se dio estos días, Microsoft dice que ellos sí lo van a poder solucionar? Sam Altman dijo que no. Y vamos a ver un personaje en un rato que también considera que no. En realidad, técnicamente se le llama confabulación tecnológica. Ese es el término más exacto, alucinaciones en materia tecnológica. ¿Y por qué no tienen solución? Porque no son un defecto, son una característica. Al haberse formado. Por esto que hablaba Ceci de los Transformers, que pesan y lo que buscan no es decirte la verdad, lo que buscan es coherencia y que pesan, usan vectores, que es un tema matemático, en un eje de 3 dimensiones, van pesando y van buscando la probabilidad y funcionan muy similar a la caja negra más famosa que conocemos todos, que la estamos desentrañando pero que la conocemos todos. ¿Cuál es? Nuestro cerebro. Esto es así. No hay otra caja negra y la primera fue el cerebro humano, ¿no? Pueden mitigarse, hay técnicas, las vamos a ir viendo la próxima clase, y hay técnicas en materia de prompting. También hay técnicas, obviamente, de qué información le ponemos, hacer una buena gobernanza de datos. ¿Se acuerdan que la vez pasada hablamos de lo que se llama Sandbox? Que es una caja de arena, es una prueba piloto, los chicos del departamento lo hacen, cuando van a hacer un sistema lo prueban, lo remil prueban. Y después en materia, cuando hagamos la instrucción o el prompting, la clase que viene vamos a ver que hay técnicas que hacen que esto disminuya. Pero que desaparezca no desaparece. Por eso la supervisión humana y la gobernanza de datos, ¿sí? Y los prompts que hablaba recién Cecilia, claros y específicos en virtud de una correcta técnica y que hace que nosotros seamos un muy buen piloto del sistema. ¿Y qué hace acá Vito y demás? ¿Ah? Porque es el padrino, y el padrino es él en verdad, en esto es él. ¿Saben quién es? Jeffrey Hinton. Jeffrey Hinton es el padrino de la IA. Y antes de ponerle un videito cortito y ir a la segunda etapa, una cosa, lo venimos viendo con los chicos hace mucho, un día podemos charlar de cosas de él, pero en síntesis, para hacerlo en contexto, hicimos un escrito, será con Cecilia hace 3-4 años, primero que escribí, qué sé yo. Estábamos jugando un poco a esto y lo citábamos porque él trabajaba en Google y se fue, o lo fueron, fue todo un tema, era líder en Google. Porque él fue uno de los que empezó a señalar cuestiones de los modelos y que decían que había cierto grado de conciencia en algunos modelos. Se lo trató de loco, se lo trató de un montón de cosas, pero lo más grave de Jeffrey Hinton en toda su locura, que fue el padrino, el que diseñó, uno de los que mayor influencia tuvo en el desarrollo de todo esto. Alguna vez le preguntaron por qué lo hizo, porque él tiene una postura ciertamente crítica y dijo, porque si no lo hacía yo, otro lo iba a hacer. Y el pequeño detalle es que en el 2023 le dieron el premio Nobel, así que es una palabra bastante autorizada y ahí se le llamó padrino y él habla acá, fíjense que los modelos no alucinan sino que confabulan. Y un pequeño videito, a ver si lo puedo poner, y está en inglés, los que no sepan si no lo conversamos, yo tampoco sé mucho, pero bueno. Another argument is, well, hallucination should be understood. First of all, they should be called confabulations. They've been studied by psychologists for a long time, and they're very characteristic of people. We think we store files in memory and then retrieve files from memory. Our memory doesn't work like that at all. We make up a memory when we need it. We construct it. It's a very constructive process. It's not stored in memory. It's created when we need it. Lo que está diciendo en síntesis es que confabula por esto, porque es una característica. No va a buscar, no es un clúster en un disco duro, o sea que busca la información. Funciona como en nuestra cabeza. El recuerdo se crea cuando lo necesitamos. ¿Ah? Así que bueno, queríamos comentarles esto para que nos pongamos en tema, para que pasar a la etapa 2
Y si quieren, no sé qué hacemos, largamos ya mismo, necesitamos grupos. La idea de este segundo módulo es tratar, no sé, ¿tenemos los QR? ¿Querés ponerlos? No los tenemos. Son distintos casos que tienen una solución, no todos legal, pero una solución en la vida real, y que la idea es que ustedes, en base a lo que hablamos la otra vez de principios y todo lo que hay desarrollado, den una solución o cuál sería para ustedes la solución posible, más que nada desde el punto de vista ético, porque este módulo está encarado por ese lado. Pero también para que reflexionemos sobre cuáles pueden ser los grandes problemas de la inteligencia artificial. La idea son casos que se dieron, son casos reales, tenemos 5, lo hemos elegido, hay un par de clásicos, hay unos muy vigentes, no sé si se quieren ir juntando, hay penal, pero civil, hay uno muy civil, muy vigente, muy bueno, y la idea es en esta hora que nos queda que hagamos grupo, que conversemos, que después 5 minutos tome la palabra uno del grupo 7. Nosotros pusimos un par de consignas, pero decir lo que piensan, no es resolver exactamente el caso porque no está en condiciones, sino mirarlo, pensarlo. Nosotros los podemos ir un poquito abriendo a los que lo necesiten y decir, yo pienso, yo creo, en el grupo pensamos esto, ir a los principios que están en el protocolo, los principios de OCDE que están subidos, los principios de UNESCO que están subidos a la carpeta esa compartida, al reglamento europeo. Que yo subí la Carta de Derechos Digitales de España, que a mí me encanta, porque es como bastante innovadora, toma cositas de la vida y piensa en un futuro muy distópico y los regula, que bueno, entraríamos en la discusión de la semana pasada si regular o no, pero bueno, también la cargué, está en la nube. Entonces, en base a eso, hay un par de consignas, pensar qué pasa, cuál si hay o no responsabilidad. No se me ocurre que me den una sentencia, no es como un disparador esto que les decía de lograr unas preguntas necesarias que tenemos que hacernos en base a todo esto que hablamos, a generar y a cultivar este espíritu crítico que tenemos que tener en el manejo de todas las cosas, ¿sí? No sé si queremos ir formándolo, no sé cuántos somos, no sé si me querés dar una mano en eso. Siempre son 5 filas. 1, 2, 3... Son 5. Uno con fila y sí, lo que pasa es que hay materia, no sé, no me gustaría que a vos te toque el caso penal. Está bien, no sé. Estoy con otra cosa, pero estaría bueno. A ver. ¿Cómo? Bueno, acá tenemos. Miren, acá hagamos estas 2 filas. Si querés, estas 2 filas, mirá. Bueno, nada, espero que les hayan gustado los casos, los fuimos eligiendo ahí, como les decía, casos más nuevos, que están con mucha resonancia, otros más clásicos. Y bueno, espero que lo hayan entendido la actividad, compartimos los links y demás, pero de todos modos ya esto también va a quedar subido a la carpeta común, ¿sí? Y creo que a los que están primero les toca el primer caso, que es Jerome DeWolf, el Avatar, New York 2024. No sé quién toma la palabra de ahí, quién quiere hablar. Sea presidente de Trump. ¿Usted, doctora Lisa? Sí. Buenísimo. A mí me parece que en la medida que el abogado sea... Perdón, disculpe. Voy a poner en el texto, en el caso a los demás, le leo el resumen del caso para que lo entiendan. En una audiencia virtual, por un asunto de una vivienda, el litigante Jerome DeWolf apareció en la audiencia, estamos hablando, está filmado esto, lo pueden ver en TN y demás. No era virtual, era una audiencia. No, en una audiencia, él apareció en la audiencia a través de un avatar generado con IA, que hablaba en su nombre.
Al ser interrogada por la jueza sobre si era una persona real, la IA respondió afirmativamente. La jueza, al descubrir el engaño, suspendió la audiencia y exigió la comparencia física de The Wall. Está todo filmado, la verdad que el humor de la jueza es espectacular en la filmación, no se la pierdan. Y bueno, ahora sí, doctora Isa, disculpa. Bueno, yo de acuerdo a lo que vi acá, parecía que igual estaba presente. Lo hacen traer, él estaba, pero al costado, está filmado todo. En la medida que a la jueza se le informe que va a utilizar esta herramienta para hacer el alegato, que lo que aparece en el avatar, la persona que habla, yo asumo las palabras de lo que dice, creo que no tiene ningún problema. ¿Y todos están de acuerdo en el grupo con esa situación? Sí, que eso no pueda tener un problema, porque qué sé yo, entiendo que hay situaciones particulares que gente inclusive, por ejemplo, con discapacidad y demás pueden usarse estas herramientas como para estar presente, pero también pueden generarse unos abusos. En la medida que se le explica a la jueza y se le dice, voy a hacer este alegato, lo voy a hacer por medio de esta herramienta, lo que habla el avatar son mis palabras, para mí también. Esta forma de expresión no es. La forma de expresión puede ser oral, puede ser escrita, puede estar grabada y puede estar hecha a través de un avatar, en la medida que no es una representación, es el mismo modo que está hablando a través de una herramienta, y para mí la cabeza. Si todos entendemos que no es más que una herramienta, yo no le doy ningún obstáculo. Está correcto. Doctor, los derechos son orales y personales. Si va a estudió y se olvidó, no puede tener una herramienta ni más ni menos que una grabadora moderna. Doctor, perdón, te voy a interrumpir. Yo estoy con esto. Que los alegatos son orales, pero a mí no me hace ningún problema pensar que hubo una época en el tribunal mío no se permitía la lectura del alegato, pero ya creo que hemos pasado mucho tiempo, ¿no? Ya pasó mucha agua bajo el puente y hoy si va el abogado y lleva el alegato escrito y me lo lee, no tengo ningún problema. Bueno, esa era la idea, Norma, y a ver, no sé, Mariano, ¿qué querías comentar? No, yo por ahí una postura ecléctica después de haber escuchado lo ancha venía el medio. Claro, yo qué creo. Yo creo que en principio la oralidad, la inmediación de una audiencia de vista de causa, hay que enfocarse en cada contexto, en cada situación, y quizá la respuesta pueda variar según el caso. Pero a mi modo de ver, quiero que el abogado, el litigante, la parte, se exprese con sus propias palabras, a menos que justifique, lo solicite y diga cuál es el impedimento para él poder expresarse, como era el caso de Wall, trató de justificarlo, y la jueza le dijo, tuviste media hora charlando con los oficiales en tribunales, tuviste un montón de audiencias y hablaste durante 30 minutos y no pasó nada, y ahora venía a usar un avatar. En realidad, como dice Horacio, estás usando tu negocio para publicitarlo en mi tribunal. Esto yo me bien. Eso es lo que dice la jueza. Esta era la idea. Tengo que pasar a la otra porque no llegamos. ¿Podemos poner el video? Si quieren ver el video un segundo. Podemos bajar la luz. La luz. A ver. ¿Tenemos? No, eso no. Bueno, si no. Ahí está. Ese es. As our Dr. Chen shows us, the New York Appeals Court had some strong words for a plaintiff after he tried to use the technology to argue his case. Shut that off. Court appearance did not go well for plaintiff Jerome DeWald when his case went before the New York State Supreme Court 2 weeks ago. The panel of 5 judges was ready to hear his case and asked to play a video to make his case. May it please the court. Ese es el avatar. Este es el avatar, Case. What it turned into was possibly the shortest career ever in a courtroom, in part because what's on the bottom right of your screen isn't a real lawyer or even a real person, but an avatar created by artificial intelligence. The judge, learning of this, was not pleased. I don't appreciate being misled. So either you are suffering from an ailment that prevents you from being able to articulate, or you don't.
You are not going to use this courtroom as a launch for your business, sir. DeWalt is involved in an employment dispute case. He tells the AP he created the avatar to present. Bueno, esa era la idea. Era la idea esta y ahí lo tienen. ¿Qué pasaría si lo hace el juez? Esta era la idea. ¿Qué pasaría si lo hace el juez? Llegamos y ahí vieron un caso real. Ahora vamos a pasar al otro. ¿El otro video de la otra inteligencia? No, este es otro. Este es un caso, quiero ponerlo en tema. Es un caso que lo hemos subido al artículo, se lo recomiendo leerlo, de Di Chiasa y de Pastore, Rubinstein Curzoni, pero googleenlo. Es un caso muy importante y hay que seguirle la novela al caso. Va a generar, es un link que es mundial. Y bueno, le tocó a los chicos, así que no era por ponerle presión, pero lo tienen. Y el caso escuchen esto, es un caso de un suicidio adolescente ya conversacional, el caso Dani, y es el caso García contra Characters Technology Inc. Y es que un adolescente de 14 años de Florida se quitó la vida tras mantener una relación emocional intensa con un chatbot de IA inspirado en Daenerys Targaryen, Game of Thrones, creado en una plataforma que se llamaba Character AI. Y a pesar de haberse identificado como menor de edad, el sistema permitió interacciones hipersexualizadas y emocionalmente dependientes. La madre del joven demandó a los fundadores de la plataforma por negligencia y falta de salvaguarda de la señora García. El caso generó un debate global, y es así, sobre el diseño ético, consentimiento y protección de usuarios vulnerables. Entonces, ahora poneme el reloj, le demos los 5 minutos. No sé quién toma la palabra ahí. Bueno, en realidad lo que pregunta, en realidad las preguntas que son orientadoras, en realidad habla de las responsabilidades y los desarrolladores de la IA tienen una responsabilidad en realidad. Si nosotros lo transmutamos, porque en realidad este es de Common Law y es de Estados Unidos, lo transmutamos acá, en realidad podríamos asimilarlo a una responsabilidad de la cosa, de una cosa dañosa. Yo he hecho en algún momento un curso de responsabilidad y justo hablan también de la responsabilidad de los operadores, justamente una responsabilidad objetiva de este tipo sería. Eso es como primer punto de partida. Sí. ¿Y en eso están todos de acuerdo? Sí. También doctora, decíamos que puede haber una concurrencia de culpa invigilando de los padres, digamos, la responsabilidad parental. Está bien. Puede haber una concurrencia según el caso, cómo se puede desarrollando, digamos. ¿Es así? ¿Y usted, doctor, está de acuerdo con eso? Sí, hablamos con la FABI en la culpa del vigilando. ¿Hay cierta concurrencia? Por supuesto que sí. ¿Saben que es un caso que, por qué se puso en leading case mundial? Y acá hay gente que es especialista en responsabilidad, porque primero entra el juego de responsabilidad objetiva, un producto defectuoso, que no es poco, por la inversión de la carga, la prueba y demás. Es un tema, es así, el chico, están las conversaciones, el chico creo que se pegó un tiro en la cabeza. Sí. Al chico le sacan el celular los padres cuando se dan cuenta que tenía una conversación sexual con la inteligencia artificial. El chico recupera el celular, se despide de la inteligencia artificial, obviamente denotando una dependencia emocional, y se pega un tiro en la cabeza. Entonces es un caso que en base a lo que nosotros venimos hablando, y por eso les decía que a mí me gustó mucho, que no solamente trata a nivel de Estados Unidos, que es un tema muy importante para ellos, que es la primera enmienda de la libertad de expresión, a ver si un sistema, un modelo puede tener libertad de expresión, es una de las cuestiones que están en debatir y que esta sentencia, que es previa de la jueza de Orlando, toca un tema que a nosotros lo manejamos bastante bien, pero que para ellos es muy sensible, que es el corrimiento del velo societario con respecto a los dueños del Character AI, y después, como dicen, hay responsabilidades concurrentes y lo quieren traer a Google al banquillo por haber puesto la infraestructura principal para el funcionamiento de Character AI, que de hecho quienes la desarrollan eran ex Google y Google estaba al tanto supuestamente.
reitero, está muy bueno lo que dicen, no hay una decisión todavía, están todas las luces puestas en el caso, y bueno, vamos en la comunidad que hicimos, iremos ir dando las noticias que se vayan dando. Pero este artículo, ¿cuánto tendrá? Menos. Sí. No, el mes. Fue en febrero. Es muy moderno, así que, bueno, era eso. No, y otra cosa, se discute si es un producto o un servicio. Terminan concluyendo que es un producto y no un servicio, pero hay toda una discusión sobre responsabilidad, si es considerado uno u otro. Y es muy importante lo de la primera enmienda, porque si hubiera englobado en la primera enmienda, hoy en día las inteligencias artificiales no serían, claro que quedarían totalmente ¿Hay indemnes. alguna sentencia de primera instancia, digamos? Es una de primera instancia la sentencia que... ¿Ya está No, resuelto? está en primera instancia. Claro, Este es un está en tema. Rubinsal y lo subimos a la carpeta. Tienen ahí el artículo, leanlo, es espectacular. El tercero era el caso Lucía, creación de imágenes con IA en fotos y videos pornográficos. No sé quién tienen allá, tenían el caso, ¿no? Sole. El de Córdoba, el face swapping. Sí, ¿quién habla ahí, Ceci? No sé. Lo comento ahora. En 2024. Este es local de Córdoba, ¿no? Pero se replicó en varios lugares. Empezó en Estados Unidos y se replicó en Santa Fe, en Buenos Aires, Córdoba y, si no me equivoco, en Resistencia. Y todavía no tiene una solución, pero bueno. Sí, de lo que se conoce. De lo que se sabe. Pero el caso es así: en 2024, un estudiante de 18 años del Instituto Superior de Comercio Manuel Belgrano de Córdoba utilizó IA para superponer los rostros de al menos 15 compañeras menores de edad en imágenes pornográficas, que luego subió a sitios para adultos. Las víctimas comenzaron a recibir acoso digital y propuestas sexuales. La causa fue elevada a juicio y el imputado enfrenta cargo por lesiones graves, hostigamiento digital y violencia de género, con una posible pena de más de 20 años en prisión. Yo no sé si esto es así, hay penalistas, pero bueno, no sé. ¿Quién habla de ahí, Ceci? No sé. Nosotros, digo, prometen. La primera pregunta, el debate más fuerte fue qué medidas de gobernanza tomar, porque me parece que a todos nos saltó el cómo evitamos esto. Y lo que pensábamos era en la posibilidad de establecer un filtro para el sistema que se use, que impida que se creen ese tipo de imágenes con rostros de personas reales. ¿Por qué Oscar dice que no? No, es que aplicar un filtro es muy difícil. O sea, cualquiera puede pre-entrenar un modelo y hacer esas cosas. No es que, o sea, hay millones de alternativas dando vueltas por todo. Mientras uno paga, lo hace. Digamos. Por eso, y no hay tiene que haber una regulación de ese país, pero es muy. No podría vender la protección de los derechos humanos, la protección de los datos personales y demás, que haya ciertas órdenes que la IA no pueda cumplir. Yo puedo hacer mi propio modelo. Pornografía infantil, o sea, hoy en día no podés subir fotos de tu hijo a ninguna redes sociales porque las usan como... Sí. Eso se llama parenting. Y tiene que ver con la responsabilidad. Hay artículos sobre parenting y la responsabilidad que tenemos nosotros como padres, que ponemos a nuestros hijos en redes sociales y cómo se mal utilizan esas imágenes. Lo dimos el año pasado. Pero partiendo como medida de gobernanza, realmente Sí, era la pregunta detonante para ellos. La pregunta de la Ceci es más tecnológica. Claro, No se no puede, lo podemos hacer directamente al programar, porque si nosotros decimos que buscamos sistemas donde haya protección de derechos humanos fundamentales, de datos personales, y yo no voy a poder establecer ningún tipo de filtro, la IA va a poder hacer lo que Es que es una básicamente. Una herramienta que la puedo usar para hacer el bien o para hacer el mal. No, es la persona que La pregunta es si como medida de gobernanza tecnológicamente vos podés poner ese límite, o estamos sujetos todos a que contractualmente o dependamos de la buena voluntad, porque si no va a haber más que una sanción a posteriori. Lo que nosotros pensamos es que hay que trabajar con medida de gobernanza si decimos que los sistemas de inteligencia artificial tienen que proteger datos personales, tienen que proteger derechos humanos fundamentales,
pero en realidad, después en realidad va a ser todo ex post facto y vamos a estar sujetos a que haga lo que quiere y después vamos viendo qué podemos hacer si desindexamos, que es una de las cosas que quieren. O sea, ya está, el daño está hecho y nosotros tenemos que ver cómo rescatamos y frenamos la reproducción del daño. Lo que nosotros proponíamos con distintos matices, solo respecto de menores, solo respecto de mayores, solo, pero de un modo genérico, es que haya filtros diferentes. Incluso algunos planteaban, bueno, ¿qué pasa si yo quiero trabajar con mi propia imagen y hacerlo? Bueno, buscarán una plataforma que te lo permita, pero hablábamos inclusive de la dificultad que representa que si vos querés trabajar con tu propia imagen, uses reconocimiento facial, que ya lo hacen con fotos. Entonces, en realidad, si vos me decís no hay límite tecnológico posible, en realidad ponernos a pensar en medidas de gobernanza como una expresión voluntaria. Regular o no y hasta dónde podemos regular. Hace 30 años atrás, seleccionar, cortar, pegar, se le hizo a una chica de acá de Jujuy y terminó en un juicio. No, pero son cosas Hace distintas. 30 años atrás no hay la inteligencia artificial la que lo hace. Y otra cosa es la IA como producto comercial. La IA general no soporta Pero a lo de la idea, a ver, esperen un poquito de silencio. La idea era esa, era analizarla en base a los principios, el tomo de una gobernanza preventiva. Yo entiendo a dónde va a ser, si no es aplicar el 17 y el Código Civil, sino que es pensar cómo nosotros encaramos, uniéndolo al caso de los chicos recién, es uno de los temas en debate. Entonces, por eso, es prevención del daño puro, y creo que hay que adoptar, no sé si técnicamente... Es lo que hizo la Unión Europea con el compliance de las inteligencias artificiales, fue lo que trató de hacer. A ver, la cuestión técnica que va un poco es, está bien, lo podemos, supongamos que lo regulamos. Sí. No puedo cambiar con mi VPN, me bajo el chat de Chile y Es que siempre se pueden hacer mil cosas, me refiero que es una carrera y que un poco nosotros empezamos desde atrás, pero lo peor es que no poder, lo peor es no hacer. Lo que estamos pensando es que si pensamos en la idea de gobernanza, yo estoy pensando que tengo algún ámbito de gobernabilidad sobre ese sistema. Si no es muy difícil que yo hable de una ley de gobernanza, pero no la puedo tomar yo. Perdón, no me acuerdo quién tenía el caso 4 que era, así llegamos a todo, un clásico, el Mata versus Avianca. ¿Quién lo tiene? Ah, allá. ¿Quién hace uso de la palabra? Les voy a contar este caso, que es un primer caso y ha sido muy resonante en su momento, fue muy comentado ayer en el 2023, Mata contra Avianca, de nuevo en Nueva York, todo sucede en Estados Unidos parece, y los abogados del demandante presentaron un escrito citando varios precedentes judiciales que resultaron ser completamente inexistentes. Al ser confrontados, admitieron haber usado ChatGPT para la investigación jurídica sin verificar la veracidad de los resultados. Fueron sancionados por el tribunal. A ver, ¿qué piensan ustedes de eso? Acá lo analizamos entonces. La decisión que tomó el juez de responsabilizar al que introdujo esta jurisprudencia estaba bien, porque es más, seguimos leyendo un poco más y vimos que inclusive el Tribunal de Texas ahora exige una certificación, a cada presentación tiene que ir una certificación de que lo que está presentando no está tomado por IA o en todo caso verificado. Entonces eso nos llevó a nosotros a decir que no podemos escapar de un juicio crítico y a una revisión humana constante. O sea, no se puede reemplazar la revisión humana. Es decir, que nosotros ese es el punto a tocar. Buenísimo, y me encantó porque ese es el punto que venimos diciendo. La actitud crítica, la revisión humana, el human in the loop. No podemos pensar y sustituir al sistema. Nosotros somos un operador y que tenemos que saber manejarlo y saber qué resultados da y que nos complemente y nos amplifique, pero no sustituirlo. Es buenísimo. Ustedes saben que la validación de las cosas, hace poco participamos la semana pasada en una charla sobre temas agénticos y se está pensando en una validación ahora ya un captcha de los videos, porque no sabes si el video que tenés o la persona que está delante es real, para que tengas idea de la trascendencia de esto.
Así que sí, perfecto, me encantó. Y si quieren, vamos al quinto caso, que es también un clásico, el auto de conducción autónoma, que produce un accidente fatal, Tesla, en el 2019 en Los Ángeles. Ahí les cuento el caso. En diciembre del 2019, Kevin George Aziz Riyad condució un Tesla modelo S con el sistema de piloto automático activado cuando se saltó un semáforo en rojo y colisionó con un Honda Civic, provocando la muerte de 2 personas. En 2022 fue acusado de homicidio vehicular. Es el primer caso en Estados Unidos donde se imputa penalmente a un conductor por un accidente fatal ocurrido mientras usaba un sistema de conducción parcialmente automatizado. ¿Quién habla de, no sé? La consigna que no era, lo dijiste Sebastián, no era hacer un fallo, un pronunciamiento menos penal que en el caso nuestro, salvo Nicolás, que no era así penal. Creemos que no puede ser un atenuante. Hay un dato más, era el conductor de una limusín, o sea, era un profesional, chofer, creo que tiene mayores responsabilidades todavía. Creemos básicamente, estamos hablando del riesgo de la cosa, y por supuesto que esa persona que conducía ese objeto semi-automatizado tiene que ser responsable, auditar esa conducción. Es como lo que mostraban ustedes del perrito. O sea, no nos podemos quedar nosotros en el perrito y que nos domine los sistemas de inteligencia. Tenemos que dominarnos nosotros y nosotros somos los responsables de los riesgos todavía que tienen, ¿no? Esas falencias y que tiene todavía la inteligencia artificial. Lo que hizo los Estados Unidos definitivamente es obligar que vaya el conductor a un piloto automático. Habíamos quedado en todo caso, el análisis final, más allá de analizarlo desde el punto de vista penal y desde el punto de vista civil, habrían más responsables, porque también estaría, digamos, sería un sujeto pasivo la empresa que asegura que ese vehículo tiene ciertas características que nos darían una indemnidad. Pero eso es un atenuante, o sea, no un atenuante. Hay un vehículo que cambia de carril cuando te dormís, te lleva la garantía. Pero genera cero de seguridad, exceso de confianza de alguno de posible. Todo eso que decía Matías es real, o sea, han dado en el punto, digamos, el tema es no poder dejar a su libre, a lo que tenga, no voluntad, pero a su libertad total a un sistema peor de un auto de conducción automática sin tener un controlador. En este momento en Los Ángeles hay unos taxis que están funcionando así. Pero en este caso el Tesla, que está muy popular en Estados Unidos, los Tesla, además el Model S, no lo podés dejar. Hay videos, ustedes pueden ver, si lo googlean, de gente que va durmiendo con la pie arriba del torpedo y lo filman en la autopista y ve el auto andando. Entonces, si a nosotros, transpolemos esto a nosotros en el manejo del ChatGPT, en el rol que nos compete como secretario, juez, donde nos toca estar. Pero el atenuante no es... No era un tema, no era para resolverlo penalmente, era para llevarlo a lo que habla Matías de si vos podés dejar que funcione solo. No podés, no te excluye la responsabilidad, pero el atenuante no es para excluir la responsabilidad, es para atenuar la responsabilidad. Genera un sesgo de confianza, exceso de confianza, de seguridad, que sí atenúa la responsabilidad. Y el hecho de que también haya responsabilidad en el vendedor, hay hasta una publicidad de engañosa, también el Estado, por no nombrar este tipo de excepciones, es una atenuante. ¿Qué quiere decir? Si hacemos silencio un poquitito que ya terminamos un segundo. Este tema está muy tratado en todos los regímenes legales. Algunos hablan de la personalidad del robot, ¿no es cierto?, para deslindar de responsabilidad, pero yendo un poco a nuestro caso y a nuestra legislación, creo que, así como caso, podría, el dueño está obligado a la manutención del software, en este caso, en vez de los vehículos autónomos. Él podría decir que fue un caso fortuito, fuerza mayor del sistema, al cual ni aún actualizando todos los sistemas iba a poder controlar esa situación, por lo tanto, o es la responsabilidad de un tercero porque no de responder, un caso fortuito, fuerza mayor
Y esto lo están debatiendo en el derecho europeo y en Estados Unidos, que se está planteando esta situación. Y lo último que surgió es hasta qué punto, seguros sí o seguros no. O sea, ¿es asegurable un vehículo autónomo? ¿Entendés? Entonces yo ya me desligo, ¿me entendés? Entonces ya lo pasamos al seguro. Para la víctima sería responsable todo. Está bien. Está bien. Pero la idea era, bueno, es cierto que hay un debate, y la idea no era hacer una sentencia o resolución del caso o una imputación de responsabilidad, sino era poner de resalto cómo nosotros, usando nueva tecnología, no nos podemos lavar las manos. Esto era, y ahí el de vuelta el reloj. La idea era eso, así es, por lo menos por ahora. Yo, lo que intentamos hacer con los chicos es que conversemos, que veamos, que analicemos los principios, que trabajemos y que tomemos conciencia qué nos toca. Ahí les ponemos un pequeño video para cerrar si lo quieren ver y les hago un último aviso y terminaríamos. Miren el video ese. Soy Clara. Estoy acá porque hace 6 meses que no puedo parar de usar el chat GPT. ¿Sabes? Me cuesta más pensar. Me venía para acá, le pedí que me haga una imagen de cómo sería mi hijo con mi pareja. Bueno. Gracias, Clara. Yo el sábado tuve una recaída. Me dio mucho la cabeza. Y le pregunté al chat si podía hacer una CD. Ana, recordá. Un día a la vez. Curro. Mira, la verdad, yo no tengo mucho para decir. Tampoco sé qué hago acá. Solo vine porque me lo recomendó ChatGPT. Yo ayer googleé. Muy bien, Ana. Yo escribí algo esta semana para ustedes. El peligro de ChatGPT es que nos dice todo lo que queremos escuchar. Confíen más en su intuición, trabajen en su creatividad. ¿Querés que te lo pase en versión más reducida? Bueno, espero les haya gustado.